Sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. Mi nombre es Rodolfo Pichardini y espero que se encuentren muy bien. Chava, muchas gracias por estar por aquí, cabrón. Muchas gracias por venirme a ver, güey. Muchas gracias por invitarme, güey. Ya hacía falta. Ya, efectivamente, Chava. Les voy a platicar rápidamente quién es Chava Castañeda. Salvador Gabriel Castañeda Hernández. ¿Cuánto es? Salcedo. Güey, casi igual, cabrón. Salcedo es un amigo mío, es un gran tipo, a veces. No, tiene 28 años, es director del periódico El Tijuanense y director de Novatec, que es una empresa que se dedica a vender, ¿qué es? Como equipo de cómputo en Hermosillo, Tijuana, Mexicali y Ensenada, ¿no? Así es. Próximamente Guadalajara, próximamente Monterrey. Esperemos. Próximamente Ciudad de México. No, tal vez, esperemos. Y, bueno, Chava, como comento, tiene 28 años, me lleva unos buenos 7 años. Sí. Sí, 7 años. Y me gustaría comenzar rápidamente con cómo nos conocimos. Justo en el coche veníamos platicando de que nuestra historia es una historia bien rara, muy extraña. Sí, o sea, rara en el sentido de cómo fue, ¿no? Sí. Yo venía a la Ciudad de México a recoger a un amigo que iba a volar, que voló de Madrid a Tijuana, pero hizo escala aquí en la gran Ciudad de México. Y me dijo que iba a ir a cenar unos tacos con un amigo, que si lo acompañaba. La verdad yo estaba muy cansado por el vuelo y le iba a decir que se fuera solo, originalmente. Pero lo acompañé, porque no conoce la ciudad, lo iba a mandar en Uber y pues Sí, mejor. un español se asusta en todos lados, ¿no? Ajá. Y pues ahí te conocí, o sea, fue... Pero, güey, cuenta que hoy le pregunté a Chava cuál fue su primera impresión de mí y cuál fue, Chava, que era un güey más, ¿no? O sea, Ok, porque la persona a la cual estabas viendo era Diego, un amigo nuestro en común. Diego Campoy, que es famoso en todo el mundo. Entonces yo dije, va a ser un fan más. Sí, un pendejo más. No, Esas fueron las palabras de Chava hace 2 horas. Pero sí, Diego era parte de un canal que se llama Charlas de Fútbol, que trabajaba con gente pues bastante importante dentro del medio periodístico de fútbol en España. Y yo me hice amigo de él en Barcelona y venía a México, lo invité a cenar unos tacos y de la nada me dice, oye, va a venir con el que vine. Y yo, ¿está bien? ¿Y que me trajo? El que me trajo. Y yo, pues ok, tráetelo, no pasa nada. Entonces fuimos a la casa del pastor en Oasis y llegué y pues llegó Muy Chava. buenos tacos, por cierto. Sí, Chava se burló de que los tacos no están tan buenos. A mí me parecen muy buenos. Son caros, pero son buenos. Y resulta que empezando a platicar ese día en la noche, teníamos muchas cosas en común. Muchas, demasiado. Muchas cosas en común. A pesar de la diferencia de edad. Y después Chava me ofreció trabajo para El Tijuanense, que es un periódico digital, que es una historia, la neta, bien interesante, que es la principal razón por la que estás aquí el día de hoy, Chava. Y bueno, entonces trabajé para Chava como 3 meses y yo me dedicaba a hacer como cápsulas del béisbol y del fútbol internacional. Muy buenas, por cierto. Muy buenas, pero ya no tengo trabajo. Platicando sin ti de la gente. Sí, exactamente. Y bueno, el día de hoy para allá, esto es todo el contexto que necesita la gente. Vamos a empezar. Chava, tú me has platicado que también es director del Instituto de Dirección de Empresa Tijuana, del IDE Tijuana. Sí, las siglas sí son IDE, pero no lo que dijiste que significa. Introducción a la Dirección de Empresas. Casi me faltó. La Introducción a la Dirección de Empresas de Tijuana. Y me parece que era en este lugar donde tú tenías una clase llamada, ¿sí era en el IDE? Sí, en el IDE. Tenías una clase que se llamaba Cómo quebrar una empresa. Y es que, quiero justo ahorita que me platiques toda la historia, pero Chava empezó El Tijuanense, que es un periódico. ¿Hace cuánto empezó el periódico impreso? En el 2014. En 2014, Chava venía de medio estudiar la carrera de comunicación en la UP de Guadalajara y decide con su hermano, ok, vamos a poner un periódico. Total, ahorita nos va a contar cómo la quiebra y empieza a dar una clase al respecto. Así que, Chava, quiero que me cuentes qué onda con El Tijuanense, qué pedo. Primero, la clase, ¿por qué surgió? Okay. Yo estaba en el IDE, que es un diplomado en dirección de empresas, que nos echa la mano el IPADE, y teníamos una sesión de emprendimiento. Okay. Resulta que el profesor de emprendimiento iba a venir de la ciudad de Monterrey. Justo ese día en Tijuana había una niebla insoportable, tuvieron que desviar su vuelo a Hermosillo y no pudo llegar a la sesión. Entonces yo ya tenía a todos los participantes de la sesión
listos. ¿Pero tú trabajabas ahí? ¿En dónde? O sea, en el IDE. ¿tú Soy el qué? director del IDE. Ah, pero ahí eras director del IDE. Sí, sí. Ah, o sea, tú tronaste una empresa y te dijeron, ahora Ajá, ve a hacer sí, dirección. Simón. Ok. O sea, yo tomé la primera generación del IDE, yo fui alumno y director a la vez. Ok. Bueno, en la segunda generación no llegó el profesor de emprendimiento, entonces me tuve que aventar al ruedo yo solo a dar Sí. la sesión. Entonces se me ocurrió contar mi historia del tijuanense de todo lo que tienes que hacer para quebrar una empresa. Porque uno piensa que estudiando en unas buenas universidades sales muy preparado para el mundo empresarial y te das cuenta que no es cierto. Ok. O sea, fue un golpe de realidad muy feo. Eso cuando tronaste el Tijuanense. Así, no, en el proceso, o sea, para llegar a tronarlo, pues era no saber sobre cuestiones fiscales, cuestiones laborales, cuestiones de marca, cuestiones de registros ante la Secretaría de Gobernación, porque eres un periódico, Ya. cuestiones de impresión, cuestiones de logística, un sinfín. Entonces el tijuanense, yo regresé de Guadalajara a Tijuana en el 14. 2014. Entonces le planteé a un amigo de la prepa que hiciéramos un medio primeramente digital. Pero creo que platique la historia, ¿cómo estuvo Tú venías de leer al Reforma, creo. Aquí. Sí, yo todos los días tenía la costumbre en Guadalajara de leer El Mural, se llama, que es de Grupo Editorial Reforma. Entonces pues, yo venía acostumbrado de Buenos periódicos. leer buen periódico, ¿no? Llego a Tijuana y iba en una avenida que se llama Paseo de los Héroes. Frente a un hotel me detengo y le llamo a un voceador que me dé el periódico Frontera, que es el periódico más grande de la ciudad hasta el momento. Y lo compro, costaba 4 pesos. Lo empiezo a ver y veo que pues, era pura sangre, o sea, era Nota roja. Okay. nota roja, nota fácil, morbo, cosas que no estaba acostumbrado a leer. Entonces llego a mi casa, platico con uno de mis hermanos que se llama Luis. Digo, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto de comunicación en Tijuana? Entonces, primero que nada, teníamos que buscar un buen nombre. Entonces, mi hermano me sugirió algo que sea muy tijuanense. Entonces, en ese buscar nombres, nos dimos cuenta que el dominio web eltijuanense.com no estaba registrado. Entonces, en ese momento lo compré, me costó $20. Lo registramos y empezamos a hacer los diseños de la marca y así, ¿no? Ahora bien, o sea, no tenía ni idea de cómo hacer un medio de comunicación. Entonces lo que hice fue hablar con un amigo que estudió conmigo en la prepa, que estaba estudiando comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California. Digo, oye, quiero hacer este proyecto, invita a colegas tuyos, amigos, que se sumen, pro bono, o sea, sin paga. Sin sueldo. Sin sueldo, por amor al arte. Okay. Y lamentablemente en el periodismo pasa mucho eso, que la gente trabaja por amor al arte. Entonces ya llegamos, éramos un equipo de 6 personas y nos pusimos de meta, eso punto que yo llegué de Guadalajara en junio, nos propusimos que el 15 de septiembre del 2014 se iba a lanzar el portal web. Entonces tenemos que estar preparando a la gente, las secciones, el contenido, haciendo campañas preventivas de publicidad, porque yo estudio publicidad. Entonces empezamos a hacer campañas de publicidad en Tijuana, de redes sociales, espectaculares, etcétera. Que la competencia pensó que se venía algo muy grande, o sea... Ya estabas haciendo Estaba haciendo mucho ruido. Y entonces ya el 15 de septiembre del 2014 nace el tijuanense.com a las 4 de la tarde, hora señalada. Nuestra primera nota fue cubrir los festejos patrios, en ese entonces de Enrique Peña Nieto, los preparativos y los festejos. Pero a las 4 de la tarde te refieres a que, o sea, fue cuando, o sea, salió... Le dimos Enter. Ok. Y se activó el portal web. Todavía no era... Todavía no era papel. Ahí te va la historia. Okay. Entonces, yo siempre me ha gustado el papel periódico porque, pues, los que nos gusta el periodismo, nos gusta leerlo. Hicimos un sistema de noticias por WhatsApp en el Tijuanense, que fuimos los primeros en hacerlo, donde de forma masiva te llegaba un WhatsApp con las noticias. Como un OTV tipo. Ajá, pero WhatsApp. Okay. Yo creé el sistema, entonces... ¿Cómo? Fue todo un show, o sea, porque WhatsApp me bloqueaba cuentas, números. Sí. Tuvimos que encontrar la fórmula para que llegaran bien. Todo fuera bien y si será legal. Y luego, entonces yo fui a ofrecer ese servicio a la ciudad de Ensenada, que está a 1 hora de Tijuana, al periódico local de la ciudad, que se llama Periódico El Vigía, que es un periódico que tiene ya más de 20 y tantos años, ¿no? Y luego llego allá con el director, que casualmente el director del periódico lo conocía a mi papá. Okay. Era un amigo de hace muchos años que vivió en Tijuana, entonces llegamos más familiares, les ofrecimos el servicio, lo contrataron
y yo me quedé viendo las máquinas de impresión de periódicos. Tengo esa pequeña obsesión. ¿De verlas? O sea, de verle cómo imprimen y todo, ¿no? O sea, cómo ¿Te gusta? O sea, ver así... Se ve interesante. Y cómo se corta la página, y las placas, y la gente compaginando y así, ¿no? Compaginar es meter página por página dentro del periódico para que salga así. Y se me ocurrió preguntarle al director comercial del Vigía cuánto costaba imprimir. Así nomás, pues para saber, ¿no? Sí. Dato cultural. Y resulta que me dijo, no, pues te sale cada edición, creo que nos salía como en 5 pesos. ¿Costo? El costo unitario. Por tantos miles de ejemplares. Y ya me fui a Tijuana, yo sin más, ¿no? Yo soy... ¿Cuánto tiempo tenía, perdóname, que había empezado? Unos 2 meses. Ok. O sea, esto fue en septiembre. Y esto fue en noviembre. El periódico impreso se lanza el 4 de enero del 2015. Entonces tú te regresas a Tijuana, normal. Sí. ¿Y luego? O sea, ya en septiembre lanzamos la página web y el periódico impreso se lanzó en enero. ¿Pero cómo estuvo que decidiste? O sea, ¿hablas con este güey? Y me dice lo que cueste y lo que... pues te vendes, o sea, es porque ellos también viven de imprimir otros clientes, ¿no? Entonces yo con mi hermano, tengo un hermano que la verdad es un tipazo, o sea, que siempre cree en mis proyectos y se lo agradezco. Muchos nos han pegado, muchos no nos han pegado, pero, o sea, confía en mí, en las ideas que traigo, a veces muy locas. Y a veces es quien me sienta un poquito la cabeza, ¿no? Para no irme hasta al cielo. Entonces llego y le cuento la idea de, oye, ¿por qué no imprimimos? Entonces me dijo, ¿cuál es la razón para imprimir? Es que si tenemos un periódico impreso nos va a dar credibilidad como medio. Porque si ya un portal de noticias se atreve a irse al papel, pues quiere decir que tiene lana y tiene prestigio y tiene credibilidad. O sea, es importante que el medio tenga credibilidad. Y no sonó mal la idea, se me hizo raro porque siempre dice que no cuando algo no lo ve muy prudente. Y dijo que sí. Entonces yo también me saqué de onda, entonces junté a mi equipo, que éramos 10 personas. ¿Y esto tú lo pusiste con tus ahorros y sus ahorros? No, o sea, yo no puse ni un peso. ¿Todo lo puso tu brother? Todo lo puso mi brother, así, mi hermano. Qué bueno. Que le quiero mucho. Entonces, nos cambiamos, rentamos una oficina más grande, una casa completa. Hicimos todo el proyecto para en enero salir al público. Y la logística, los repartidores, los diseñadores, los editores. Pasamos de tener 7 empleados a tener 75. ¿Así? En 2 meses. No mames. Entonces sí era muy loco el crecimiento. Y la experiencia directiva que yo tenía era nula. Y para manejar a 75. Y tenía 22 años, aparte. Entonces yo era el empleado más joven de todo el periódico. Y pues eras el director, ¿no? Y el director, y era muy complicado imponer criterios a veces, pero a veces sí logramos, porque pues, cuando una persona está en un negocio y no es líder, porque el tiempo no lo ha llevado a hacer eso, lo que le queda es la autoridad. Soy el dueño. Como entonces, te la pelas. Te la pelas, güey. O sea, hacer lo que digo por así. Sí. Ya con el tiempo vas generando liderazgo y ya la gente te sigue. Eso está bueno. Te sigue ya por quién eres. Sí, no porque eres el dueño. No, porque eres el dueño. Eso es muy difícil de hacer. Eso lo enseñamos en el IDE. Okay. Próxima generación en septiembre. Va a meter, güey. No es cierto. Pero entonces, la aventura fue el imprimir. Y yo un día nos imprimimos unos dummies, que son los previos para poder prospectar publicidad a empresas. Fui con el fundador del periódico Frontera, que es la competencia directa, ¿no? Directa que teníamos. Que él ya no tenía nada que ver con el periódico Frontera y lo vendió. Entonces él vive en San Diego, es amigo de mi familia y... O sea, en ese momento ya tampoco tenía nada que ver. Nada que ver. O sea, él lo fundó, pero lo vendió. Y lo vendió. Y yo soy muy amigo de sus hijos. Entonces fui a su oficina y le conté la idea del proyecto. Y me dijo unas sabias palabras. ¿Qué dijo? No imprimas. No es negocio. Entonces ya le dije, pues... Ni pedo, gracias. O sea, gracias. Pero, o sea, le gustó que hubiera una nueva iniciativa de un periódico, ¿no? Y luego él hizo una columna en la primera edición hablando sobre el tijuanense y familia, y la verdad se lo agradezco mucho siempre, ¿no? Bueno, entonces teníamos el tiempo contra corriente. Sí. Era el 4 de enero. El lunes 4 de enero teníamos que imprimir. Entonces estábamos todos vueltos locos en la oficina, porque aparte tienes que meter el producto en todas las tiendas Oxxo.
En toda la... Ok, güey. Entonces, en Tijuana, somos una ciudad de como unos 3.5 millones de habitantes, no es tan grande como la Ciudad de México. Sí, no, es provincia. Es provincia. Hay 450 Oxxos. Es un chingo. Entonces tienes de las 3 de la mañana que se imprime a las 6 de la mañana para repartir en todas las tiendas. Y además imprimías en Ensenada. O sea, no podemos a una hora de Tijuana. No podemos imprimir en Tijuana porque los únicos que imprimían son el periódico Frontera, el Sol de Tijuana y otro periódico que se llama El Mexicano. Ujú. Entonces, ni uno de los tres nos quiso imprimir. Ya, pues es la Pues era la competencia, ¿no? Entonces tenía mucho sentido. Entonces imprimíamos en Ensenada una hora de distancia de la ciudad de Tijuana. Y entonces ya con eso, pues, teníamos el tiempo encima. Logramos en menos de 2 meses que Oxxo nos aprobara el producto. Que eso ¿Está cabrón? es O imposible. sea, pero entonces... O sea, tú cuando lanzaste en enero ya lo tenías en Oxxos. A la segunda semana de Ok. haberlo lanzado. Porque Oxxo te manda precio sugerido al público y precio para ellos. Ya. Entonces, pon tú que si el tijuanense iba a costar de origen, creo que 5 pesos. Ah, porque el papel no le ganas. O sea, si te cuesta imprimir los 5, lo vamos a vender en 5. O sea, Cállate. el negocio no está imprimir, el negocio es la publicidad. Ok, güey. Pero entonces... O sea, le perdías de Oxxo porque Oxxo tiene que... O sea, no. Oxxo tiene que Ajá, generar Oxxo tiene que utilidad. ganar. Entonces, pon tú que Oxxo nos daba 3 pesos. Pues sí, era perder pérdida. dinero. Sí. Perder dinero. Que mi hermano, pues no estaba tan de acuerdo porque pues estás perdiendo dinero e imprimir es bastante caro. Entonces ya llegó el tan ansiado día. Teníamos toda la oficina, los 75 empleados. Les dije, el día 4 de enero, todos somos voceadores. ¿Qué significa eso? Voceadores son los que te dan el periódico en la calle. Se iban a poner a... ¡Ey! Toda la oficina a vocear en esquinas, a vender el periódico, toda la oficina. Tú también. Yo también, en cierta medida, yo lo que hice, porque el tijuanense tenía sus voceadores propios, eran unos 15. Ujú. Entonces, lo que yo hice con mi hermano es ir a las esquinas donde estaban los voceadores que eran contratados por nosotros, a saludarlos, a presentarme en persona. Güey, aquí a las O sea, esquinas, güey. O sea, de que estaba en la esquina tal, llego, me bajaba de la camioneta de mi hermano, le decía al voceador, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Salvador Castañeda, soy director del periódico que estás vendiendo. Ah, suena bien mamón. Y le dije, le decía, dame periódicos, te voy a ayudar a vender. Entonces yo apunto que vendía 1 o 2 y ya les daba el dinero y la venta de ese día era para ellos. Sí. Pero eran empleados directamente nuestros. Ya. Entonces estaba interesante eso. Lo malo es que ese día pues, hubo lluvia, lo que casi no hay en Tijuana. Entonces como que se mermó un poquito el arranque, pero Ni modo. empezamos, ¿no? Para ese entonces pues, ya teníamos 75 empleados, teníamos una redacción muy amplia, un equipo de diseño muy padre. Se ha invertido mucho en equipo de cómputo, para diseño, para redactores. Teníamos un equipo muy bueno. La neta, perdón que interrumpa el logo, el tijuanense, toda la tipografía es muy periodística, güey. O sea, la verdad, tú lo ves y no dices, es un periódico que nació hace 2 años. Tú dices, es un periódico que lleva 100 años. O sea, la tel tijuanense, ¿traes tu cel? Mira. Sí, está bien. Bueno, los que están viendo el... Güey, va a tener que quitar tus notificaciones, güey. Porque quiero enseñar el logo. Juan, ¿puedes hacer zoom, por favor? O sea, la neta es un... Aquí lo voy a dejar. O sea, es un logo, está muy chingón. O sea, creo que dieron en el clavo con eso. Hemos tenido 5 logos. Ah, bueno. Yo me refería al último. Este es Yo el me refería al último. Pero sí, es lo que buscábamos, ¿no? Enfocar seriedad en lo digital. Mm. Pero bueno, entonces, temas fiscales, la constitución de la empresa, alta de empleados, un show, ¿no? Contratos, cosas que yo no estaba preparado para Afrontar. afrontar de golpe. Y pues vas creciendo en el camino, ¿no? Y cómo gente se va incorporando al proyecto y se suma y gente de otros periódicos se quisieron venir con nosotros y... ¿De qué redactores? ¿O qué? No, o sea, nos pasó que el director de circulación de Frontera se viniera a trabajar con nosotros. ¿Qué dice? Lo chapulineaste. No. O sea, no es ético ir a buscarlo. ¿Estás de 100%. acuerdo? 100%. Él fue a mi oficina, pidió una cita y me dijo, oye, me quiero venir a trabajar con ustedes. ¿Por qué? Porque no estaba a gusto en Frontera y cree que podía hacer lo mismo en el tijuanense. Y dije, pues Cállate. bien, cállate, vente. Necesitábamos gente para logística porque es un show. Bastante vender. interesante.
Bueno, entonces cada día, pues era el día de un periódico es muy, muy, muy dinámico. Empieza a las 7 de la mañana con junta de redacción, con los editores para ver qué se va a publicar en la edición del día siguiente. Tienes toda la mañana para generar el contenido. A las 4 de la tarde empezaba la labor de diseño. Podías seguir llegando contenido, pero ya se iba perfilando el esqueleto del periódico, que eran como 40 páginas. Entonces ya teníamos 4 diseñadores, uno por cada área. Perdóname, ¿y de dónde sacas tanta gente que escriba 40 páginas, güey? O sea, tienes muchísimos redactores. Sí, o sea, éramos como... En redacción sí éramos como unos 12. O están en chinga. Sí, en chinga. Okay. Buscando las notas y así. Luego ya pasas al área de diseño de 4 a 11 de la noche. Entonces, ahí seguía mi día. A las 11 de la noche decidíamos el titular de la portada. Entre 3 personas. Primero el redactor en jefe, luego el director editorial y luego yo. Entonces, si ya pasaban los 3 filtros, se podía publicar el titular. Acá mandábamos los diseños a las 11 de la noche a Ensenada. Entonces, yo me iba algunas veces en carro, de Tijuana a Ensenada a las 11 de la noche, llegaba a las 12 y me echaba me lo eché como 3 veces. Toda la impresión, así al directo, me bajaba con los compaginadores y veía los papeles, cómo iba saliendo el periódico. Cargaba en la camioneta que iba a ir directo a Tijuana, al centro de distribución donde ya estaban los repartidores para empezar las rutas. Entonces salía el periódico como a las 2:30 de la mañana, llegaba a Tijuana a 3:30. En Tijuana, a diferencia de otras ciudades, tenemos algo que se llama la frontera, en la frontera norte, donde hay mucho flujo de vehículos a las 5 de la mañana de gente que va a trabajar a San Diego. Entonces es un mercado que te puede comprar mucho el periódico porque pues va en fila. Sí, pues están todos parados. Están todos parados, pues lees algo, ¿no? Entonces teníamos que llegar justo antes de las 5 de la mañana para que en las garitas del cruce fronterizo tuvieran los ejemplares, más las tiendas Oxxos, más nuestros voceadores. Okay. Y eso acababa ya como a las 6 de la mañana. Y si no me quedaba, si no dormía ese día, que nomás lo hice 3 veces, llegaba a la junta a las 7 de la mañana, otra vez para empezar el día siguiente. O sea, güey, estás de las 7 a las 11 de la mañana en la oficina. Sí. A las 11 de la noche. Y luego ya todo el proceso de impresión, distribución y... Y, güey, ¿cómo estabas? O sea, ¿qué tal era tu carga mental? ¿Cómo manejabas algo tan estresante? O sea, ¿y verdaderamente te sentías capaz para afrontar este tipo de retos? Pues no estaba preparado, ¿Pero tú te sentías preparado? O sea, ¿te sentías con confianza a la hora de dirigir eso? Pues sí te sientes con confianza, pero, pues, por ejemplo, a mí me dio ansiedad. Ok. Que es un tema muy común, pero yo nunca lo había vivido. Es exceso de futuro, ¿no? Entonces me daban ataques de ansiedad en la oficina y yo pensaba que me estaba muriendo y no es cierto. Tu chorizo, ¿no? O sea, tienes un ataque de ansiedad, te van a dar un diazepam y vámonos, ¿no? Sí. A tu casa. Y así lo empecé a controlar y fui con un médico y me dijo, tienes un estrés muy alto para la edad que tienes. Dije, sí, pues dirijo un periódico. Gracias. Está muy divertido, pero hay mucho estrés porque no vendíamos la publicidad necesaria para que el periódico impreso fuera negocio. Okay. En todo el país pasa que los medios de comunicación viven del gobierno. Ok. ¿Cómo funciona esto? Tú haces una gestión en las campañas con todos los candidatos y de ahí el que gana te paga publicidad gubernamental. Constantemente. Cada mes. Eso es un cheque mensual. Y para que tú le estés metiendo ahí... Entonces, normalmente los periódicos que aún existen viven de eso. ¿Qué? Porque es algo mensual, es algo que no te cambia, es algo dime seguro. quién sigue comprando el papel. Sí, pues sí. Entonces, eso les garantiza pues que hay una entrada fija de dinero, ya sea en gobiernos locales, puede ser aquí alcaldías, o el gobierno de la ciudad, luego el gobierno federal, ¿no? Entonces, tienes tres fuentes de ingreso. Entonces, es algo que los medios a nivel país pasa. Los medios de comunicación impresos viven de los gobiernos. Sí. Y por eso siguen imprimiendo. Entonces nosotros no estábamos alineados a ningún gobierno. Entonces nos tenemos que alinear al sector empresarial, que es la publicidad y las ventas. Sí, pero de todas maneras no te da, ¿no? No te da para mantener un periódico impreso. Tomamos la decisión de quitar el periódico impreso. ¿Cuánto tiempo después? En el primer año, o sea, un año. ¿Se echaron un año completo? No, un poquito menos. O sea, sí lo sopesamos mucho porque en teoría iba a haber buenas ventas, pero
ahí es donde entra el cómo quebrar una empresa. Sí. Para saber cerrar una empresa tienes que saber cuestiones legales, laborales y así, ¿no? Entonces se redujo la plantilla laboral de 75 a 12. Cuando quitaron el... Quitamos el periódico Entonces, impreso. ¿cuánto duraste? ¿Cuándo me dijiste? Yo creo que fueron unos 6 meses, un semestre completo de Fue una diario. madriza, una madre. Diario imprimidos. Y luego lo quitas, entonces uno muy ingenuo dice, bueno, pues ya, muchas gracias por venir, trabajar con nosotros, fue un placer, ¿no? Sí. Y entonces ya estábamos reestructurando el periódico para que fuera nada más digital cuando nos llega una demanda colectiva laboral, que es todos los que corriste te demandan. ¿Por qué? Y no al periódico, te demandan al director. O sea, A ti, chava. A mí. Iban sobre mí las demandas. Ahí yo como joven de 22 años, 23 años, ya no sabía qué procede. Nunca me habían demandado. ¿Por qué te demandaron? Porque los corrí. Así de simple. Entonces ya tengo que ir a conciliación y arbitraje, ponerme de acuerdo. Yo me tuve que ir a defender porque no iba abogado yo. La jueza me preguntó, pues, ¿quién te va a defender? Dije, pues yo. Y así me la aventé y era un solo abogado contra mí. Pero él representaba a todos los empleados. Entonces era negociar como... ¿Pero los corriste muy mal o qué pedo? No, o sea, se les habló bien, se les trató bien. Pero pues no teníamos la liquidez literal para liquidar a toda la plantilla del periódico. Y eso nos mermó, por no tener esas provisiones económicas, de tener que cerrar totalmente el periódico. Teníamos la idea de seguir digital. Yeah. Pero fue tanta la presión fiscal también, las cosas fiscales del periódico, los permisos de la Secretaría de Gobernación, porque te tienen que dar un permiso para que puedas imprimir un periódico. La Secretaría de Gobernación lo teníamos, lo conseguimos. Esto de permiso para vender en las tiendas, lo de logística. Luego había guerra sucia interna entre los otros periódicos contra nosotros. ¿Cómo estuvo eso? Por ejemplo, no es por quemar a mis amigos de Periódico Frontera, pero nosotros llegábamos en el mostrador de Oxxo, tienen un mostrador de periódicos compartido. Sí. Entonces tú pones los tuyos y el que llegue primero gana lugar, ¿no? Y nosotros llegábamos primero, pero lo que hacían los de Frontera era que agarraban nuestros periódicos, los tiraban a la basura y ponían los suyos. Entonces me dice el director de circulación, oye, chava, está pasando esto. Entonces a mí se me hizo fácil acudir a las oficinas de Frontera y hablar con el director general del periódico y decirle, oye, ¿qué estás jugando? Que en ese entonces Frontera había cambiado de director y así. Y según ellos que no es cierto, pero pues entre dimes y diretes, pues está no afectando a ellos porque es una marca muy consolidada, pero nosotros intentábamos crecer, pero ellos intentaban que los clientes no llegaran con nosotros. Yeah. Por ejemplo, si tú te anunciabas con nosotros, ellos iban a tu empresa a ofrecerte la publicidad más barata que en el tijuanense. Ya, cosas poco éticas. O sea, muy feo. Ok. Nos jugaban chueco y pues así son los negocios más en este mundo. Entonces tuvimos que cerrar el periódico porque pues tuvimos problemas fiscales, laborales. O sea, yo a nivel personal estaba muy cansado, ansiedad, así, a tope, y decidí cerrarlo por la paz. Sí. Y fue una muy buena decisión, porque el día que lo cerramos yo me prometí no volverme a dedicar al periodismo, porque dije, no, esto no es vida. Y aquí estás, güey. Y aquí estoy con el tijuanense, pero eso es otra historia de cómo resurgió. Ok. En ese inter, me proponen, gracias al fracaso directivo, encargarme del diplomado de dirección de empresas que se iba a hacer en Tijuana, junto con otros amigos. Pues lo que tenía era tiempo, ¿no? Entonces dije, pues va. Y empezamos a organizar el IDE y empezó a salir bien. La primera generación nos costó mucho empezarla, pero arrancó bien. Luego nos aventamos de inmediato una segunda generación, que eso normalmente es una por año. Y en la segunda generación fue donde di esta clase de cómo quebrar una empresa. Sí. Y de los participantes de esa generación, a la segunda o 2 sesiones después de la mía, el fundador de Frontera iba a contar su historia de éxito, de cómo hacer un periódico, ¿no? Entonces, estaba interesante porque aparte que nos conocemos muy bien, de una sesión sobre dirección de personal, pero era contar la historia del periódico Frontera. Ya.
Pues se contaba, pues todo, a él todo fue éxito, le fue bien, tal. Y tú fuiste un fracaso. Yo fui un güey. fracaso absoluto en la incursión en el impreso. Y al final de la sesión se me acerca un participante ¿De la tuya o la de él? de la sesión de líder de la segunda generación, donde ya nada más yo era Pero la clase que diste la tú, que de ese dio güey. el fundador de Frontera. Y me dice, oye, ¿por qué no revives el tijuanense? Nada más digital. Y dije, no, o sea, les dije, no, o sea, la neta, yo ya no quiero dedicarme al periodismo. Y uno me dice, ¿cuánto se necesitaría para empezar? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta lana necesitas? El IDE, pues, va a un perfil de personajes de nivel Alto. socioeconómico alto, jóvenes empresarios, que al final te acabas haciendo amigos de todos ellos. Y les hice una presentación de lo que era el tijuanense y cuánto dinero necesitábamos y así. Todo esto todavía fue fue por Zoom porque fue cuando empezó la pandemia. Ah, no mames. Esto no me lo sabía. Y de los 17 que estaban interesados, le entraron 15. Y adquirieron el 49% del tijuanense. Entonces ya con ese capital se volvió a empezar el ¿Cuánto periódico. tiempo después? Al mes siguiente. Ya, pero güey, ¿cuánto tiempo después de que cerraste a que abriste otra O vez? sea, cerramos en el 16. 16 y abrimos en el 20. Ok, o sea, ya había pasado tiempo. O sea, ya. O sea, todos esos 4 años tú estuviste metiendo la LIDE, etcétera. Al IDE, hacía proyectos con Google que yo tenía personales. Sí, güey, comprabas... ¿Cómo está? O sea, empezaste a comprar páginas mochas, ¿no? Sí, o sea, Mochipáginas. una red de difusión de contenido viral en un nicho de mercado que Google paga muy bien y de eso viví bastante bien, un año y medio. O sea, creo. ¿te gusta el negocio por internet? Sí, me gustan las nuevas tecnologías y las tecnologías de la comunicación, que Ok. es lo que estudié. Y luego entonces ya el IDE pues me absorbía y me encanta el IDE porque es una plataforma que te da para llegar a más gente, conocer gente, sus mismas vivencias personales en sus negocios, todo lo que ellos hacen está todo dar, la neta. Sí. Vas conociendo otros perfiles de, mira, este güey también la cagó, Sí, ¿no? está, sí. O sea, te empiezas a identificar Te identificas y entonces haces una unidad empresarial muy padre. Chingona. Que entre nosotros nos llevamos a todo dar y hacemos negocios entre nosotros y así. Bueno, entonces se decide invertir en el IDE. Fuimos a una notaría ahí en Tijuana para empezar a hacer el acta constitutiva de la nueva empresa. Y me dijo el notario que era el acta con más socios que había firmado esa notaría, ¿no? 16 socios. Éramos 16 socios. Y fue un lío porque nunca estábamos todos, porque todos tienen negocios y pues pues vayan a firmar de tal día a tal día los que puedan a la notaría. Ya, Y luego al final los que no pudieron, pues Entonces, el total. notario iba a su casa. sí. Firman. Firman, ya se empieza a hacer el tijuanense. Y yo le intenté apostar al deporte. Ahí fue donde Sí, llegué yo. nos conocimos un poquito después, pero Sí. en septiembre, esto fue por mes de marzo, mayo, por ahí abril, empezamos con contenido local, empecé a crecer en seguidores. Empezamos desde cero en Facebook y ahorita tenemos 530,000 seguidores en la ciudad. Eso no es nada. O sea, es algo No, es broma. ¿No has visto ese video? Bueno, Bueno, no lo estás vi. muy viejo, cabrón. No Gracias. mames, güey. Oye, pero tenemos, o sea, ya la idea es llegar al millón No, qué chido. en menos de un año. Y empezamos a apostarle en lo deportivo. Entonces, yo veía un canal de YouTube que se llamaba, Qué lástima. Charlas de fútbol. Charlas de Fútbol, donde salían unos personajes muy auténticos. Importantes de la periodística. En particular uno, ¿no? Que se llama Diego, que es Nuestro amigo nuestro amigo en común, el buen Diego Campoy. Pero yo le escribí un correo que nunca me contestó, que él perjura que nunca le llegó, porque ya lo hemos platicado. Luego le escribí por Instagram un Tampoco. mensaje, nunca me contestó. Y el tijuanense seguía avanzando, ¿no? Yo quería que él fuera la cara deportiva del tijuanense. ¿Te gusta? O sea, me gustaba cómo trabajaba en charlas de fútbol y dije, güey, mézclalo con un mexicano y se va a hacer algo interesante. Sí. Y de repente se le ocurrió poner a Diego en sus historias Sí, las de, preguntitas, ¿no? hazme una pregunta, o sea, la cosa más mamona del mundo. Pienso yo, ¿no? Cada quien Sí, es, sí, lo sí. respeto a quien lo No, hace. yo. Y le tiré una oferta económica. Así que, güey, te pago tanto. Te pago tanto para trabajar en el tijuanense. A la chingada. Sí. Al minuto me contesta. Pinche Diego, güey. Qué interesado, ¿no, güey? Sí. Nada, la queremos mucho. Y al minuto me contesta, y entonces Diego no se la creía, pues que le ofrecieran un trabajo así de simple, así de rápido, ¿no? Entonces son unos contratos, lo que nunca había hecho yo con un colaborador digital,
lo tuve que hacer contigo. Un contrato, garantizar ingresos, cosas que él necesitaba como seguridad para poder chambear. Sí, Porque también tenía que invertir en escenografía ahí en España. sí. Estábamos en pandemia, entonces él estaba en Valencia, tenía que invertir ahí en la Su casa. en la casa de sus papás. Entonces entró Diego, al tiempo entró otra persona que se llama Adri Contreras. Adri Contreras, Es un TikToker. un famoso. TikToker muy famoso, Sí, güey. que en ese entonces no era tan famoso Sí. en TikTok. Y empezaron a hacer una buena dupla de contenido deportivo. Diego solo, y luego juntos. Y así empezamos a apostarle mucho al deporte audiovisual. Y eso nos llevó a poder ir a cubrir un Super Bowl, que ahí es Sí. donde ya entraste tú. Sí, A ver, ¿tú puedes rápidamente. contar eso, Sí, no? voy a contar rápidamente la historia. Yo empecé a trabajar para el Tijuanense en noviembre, hacía béisbol principalmente y fútbol. Y tú me dijiste como, güey, conseguimos entre Diego, porque Diego, Diego le empezó a gustar mucho la NFL y se lleva mucho con NFL en México. Total, consiguieron entradas para cubrir el Super Bowl, ¿no? En Los Ángeles. En Los Ángeles, apenas. El de los Rams contra... ¿Contra quién fue, güey? Los Osos, ¿no? Los dos, ¿cuáles osos, güey? No sé, güey. Yo no sé de fútbol Yo americano. sí fui, pero no me acuerdo. Total. Y me dijo, Chava, vente y tú te ayudas con la previa. Y la verdad fue un gran viaje. Nos fuimos en enero entre Los Ángeles y a Tijuana con Diego y con Nacho Hernández, que era el editor. Y la neta, sí, Chava, te agradezco públicamente. Ha sido uno de los mejores viajes de mi vida. Me la pasé de poca madre. Fue un excelente viaje. Pero bueno, entonces eso fue el tijuanense en digital, pues ahí van, Ahí va creciendo. ahí van creciendo. Y yo ya no laboro ahí, pero momentáneamente. Y pero güey, quiero que platiques un poco de Novatec, que Novatec, ¿cómo tienes esta frase de algo que te apendeja y algo que deja? O sea, yo digo, para vivir a gusto y en paz, debes tener algo que te deja y luego algo que te apendeja. A ver, profundiza. Profundizando en la frase es un negocio que te deje económicamente para subsistir y un negocio que, como el tijuanense, que te deje para disfrutar. Ok, y tu negocio que apendeja es el tijuanense, ¿te gusta la...? O sea, no, si me están escuchando mis socios, va a decir, ¿qué? ¿Cómo Ya, que apendeja, no? No, pero es un negocio que es para disfrutar y que es un negocio más A largo plazo. a largo plazo, poco a poco va creciendo, ¿no? El periódico. Y Novatec es una empresa que creamos en la pandemia, mi hermano y yo, el mismo hermano que le entra a todos los negocios que le cuento. Hay algunos que no le entra, otros sí. Algunos que sí han funcionado, otros que no han funcionado. Pero mi hermano es una persona con mucha visión, tiene mucho colmillo para el comercio. Ujú. Y yo, gracias a Dios, en el IDE he aprendido un poco de dirección. Ok, Entonces, combinar a alguien que aprende de dirección con un comerciante se hace una buena se hace una buena dupla. Entonces, empezamos en la pandemia, como mucha gente en este país, vendiendo cubrebocas. Ok. Entonces, lo que yo como publicista digo, ¿qué va a ser nuestro factor diferenciador ante toda la gente que Vende cubrebocas. que vendía cubrebocas empezando la pandemia y carísimos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Entonces dije, vamos a entregarlos a domicilio y con publicidad en redes sociales, que ese es mi rubro. Entonces nos fue tan bien que abrimos en Tijuana, en Ensenada, en Mexicali, en Hermosillo, en Culiacán, en León, en Ciudad No chingues, Juárez. güey. ¿De dónde sacas tanta gente para empezar a repartir cubrebocas? Pues era de recomendado, o sea, y era una labor muy padre, no padre por la situación, porque vendíamos cubrebocas, oxímetros, termómetros, todo lo que te tiene que ver para material COVID. ¿De dónde lo sacabas? Los traíamos desde Los Ángeles y de China, precios reales. ¿Tú te encargas de la logística? No, yo mi chamba era vender, mi hermano su chamba es comprar. Así los dividimos en la empresa, o sea, él se dedica a comprar, yo me dedico a vender. Y tenemos un tercer socio, ¿no? Y también le entró un amigo mío del IDE, que estaba ahí con nosotros. Entonces, aprovechamos la circunstancia para generar recursos. Sí. Entonces nos capitalizamos y en el momento que la pandemia iba a la baja, nos dimos cuenta por las ventas, Pues que ya iba a que valer cada madre. semana vendíamos menos en todas las ciudades. Fuimos cerrando ciudades hasta quedarnos solamente con Tijuana. Pero, güey, ¿cómo contrataste? O sea, me dijiste como 10 ciudades. ¿Cómo contrataste a tanta gente para repartir? ¿Cómo era la logística? ¿Cómo era ok, yo compro acá, se lo mando acá? Nuestro tercer socio
Es una persona que se dedica a la logística. Ok. Entonces tiene conocidos en todo México. ¿Es el de Castores? Así es, Es una empresa, Castores, de transporte, sí que seguramente la han visto. Y, en las carreteras. y era el dueño es el dueño de Tijuana, Castores Tijuana. O sea, su familia se encarga de Castores Tijuana. Ah, ok. Y de Estados Unidos. Pero bueno, entonces la onda fue de que así fuimos consiguiendo la gente. Se va cerrando la pandemia, entonces vamos quitando las ciudades, nos quedamos con Tijuana. Pero ahí se le ocurrió a mi hermano decir, a ver, ¿qué negocio podemos hacer para que no muera esta empresa? Sí. ¿Se llama ya Novatec? Ah, no, antes se llamaba Sí o Sí. Ah, poca madre, qué el nombre, ¿y eso por qué? Se le ocurrió a un otro socio y luego se le cambiamos el nombre, pero bueno. Ok. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces mi hermano toda la vida se ha dedicado a la venta de equipo de cómputo, Xbox, mayoreo en todo el país. ¿Tu hermano, tu socio? Sí, mi hermano, que es mi socio. Entonces dijimos, pues vamos a hacer el mismo modelo de negocio, publicidad y entrega a domicilio de equipo de cómputo. Pero no era tienda en línea, ¿no? O sea, el modelo de negocio me parece bien interesante porque no vendes como... O sea, les platico, o sea, no es que tú entres a novatec.com, No. sino hay una página de Facebook, tú anuncias That's it. y por DM, ¿no? De que tienes a 3 güeyes contratados solamente para contestar de que inbox, de que mensaje directo Sí, y vendes o sea, directamente así, ¿no? Sí, tenemos una persona que casi es 24/7 contestando mensajes. Entonces ahorita mando un mensaje a Novatec, Tijuana, van a contestar en menos de 2 minutos, ¿no? Más o menos. Pues te lo traes en chinga. Trabaja bien y es una persona que hace bien su trabajo. Pero, ¿por qué, o sea, nunca pensaste en tienda en línea? O sea, siempre fue como inbox directo, o sea... ¿Por qué en Inbox? Te voy a explicar. Porque invertimos mucho en campañas publicitarias Sí, enfocadas a que la gente nos mande mensajes. sí. Ya teniendo captado el cliente potencial, le tratas de vender. Sí. Y eso con el tiempo nos ha ido para hacernos clientes llevamos más de 2 años con Novatec. Y es una empresa que se empezó en Tijuana otra vez, se abrió en Mexicali de nuevo, se abrió en Ensenada, Este año van 2, ¿no? se abrió en Hermosillo y luego implementamos todo lo que es equipo de seguridad de cámaras de Wi-Fi para casas, para lugares exteriores, que ya mandamos fabricar nosotros directamente a China. Y los equipos de cómputo, los componentes los mandamos también fabricar en China, los discos duros, etcétera, ya con nuestra marca Novatec. Entonces ya estamos. Nuestro eslogan de empresa es calidad al mejor precio. Y a muchos clientes les decimos, si encuentras este modelo de computadora en el noroeste del país más barato, te lo igualamos o te bajamos el precio porque no hay nadie que venda como nosotros de buen precio. ¿Cómo aseguras eso? ¿Cómo seguro que el Pues que, precio? sí, vas a ser el mejor. Porque parte de mi trabajo la publicidad es controlar el mercado de cómo vende la competencia. O sea, estar constantemente monitoreando al contenido. Sí, te vas de Mystery Shopper. O sea, no te vas físicamente porque literal nada más Sí, marcas claro. y cotizas, ¿no? Sí. Entonces ya, no, pues esta empresa vende este equipo en tanto y nosotros lo vendemos 30% menos. No, qué chingón. Y así te vas con todas y dices, bueno, pues somos el mejor precio en todo el noroeste del país. Y güey, tu margen está en vender mayoreo, ¿no? O sea, mientras más vendas, más margen. O sea, porque el margen es menor cuando es. Pero bueno, entonces tienes Novatec, tienes el tijuanense. La neta, o sea, a mí me pareces una persona muy de admirar por, güey, cómo te desenvuelves porque tienes Novatec, tijuanense y además estás en el IDE. Y güey, la neta está poca madre. Es algo muy chingón o sea, que toda tu vida gira en torno a la empresa, ¿no? Y que literalmente tengas, o sea, 3 focos completamente diferentes. Uno en el ramo de la educación empresarial, otro literalmente tú como empresario y otro como tú como directivo de periódico, güey. Uh-huh. Ahora, si yo te preguntara de las 3, ¿cuál es la que más disfrutas? Sin duda el periódico o el IDE también. De las 3 la que más disfruto es el IDE. ¿Sí? Sí, pero por demasiado. ¿Por qué? En el IDE tú te encargas de qué, güey, organizar. En el IDE soy el director. Tenemos una mesa directiva donde hay soy presidente, perdón. Se cambió eso. Perdón, güey. No, se cambió eso este año. Okay. Por eso, a ver si sigo siendo director. Tenemos un vicepresidente, un tesorero y gente de la mesa directiva que operan el IDE. Uh-huh. Entonces mi chamba más está en la estrategia para que el IDE funcione. Ahorita en este momento en el que estamos grabando, se está corriendo una campaña publicitaria en redes sociales para que la gente se inscriba a la 4ª generación Del IDE. para que vayan a una sesión informativa y de ahí seleccionemos a los siguientes participantes. Ok.
¿Qué es lo que más me gusta? Es el trato con la gente, el conocer gente nueva, visiones de ver empresas, negocios y formas de ver la vida, porque también te topas con gente que ve la vida de otra forma, distinta a la mía. O sea, te gusta conocer gente. Y tratarles, platicarlas. Luego también en el IE tenemos un área formativa, que son las preceptorías, que también en este caso yo soy preceptor. ¿Sabes qué es un preceptor, no? Sí, güey, como, o sea, que... Pero da contexto, a lo mejor la gente no sabe. Es como, no es un mentor porque no somos mentores, sino es una persona que puedes platicar con él periódicamente temas empresariales y temas personales para mejorar como persona. Y como empresario. Y como empresario. Entonces yo soy preceptor también en el IDE, que esto es lo que más disfruto, ¿no? El poder platicar a fondo con los que me tocan, porque nos dividimos a los participantes, pero también me propongo hablar con cada uno de toda la generación mínimo una vez en el semestre. Entonces es dedicarle tiempo a la raza. El tijuanense me gusta mucho porque pues es lo que te gusta. El periodismo es una vocación, el periodismo es una vocación, y el IDE es más como lo que me llena, como que lo que me hace feliz. Como persona. Como persona. Novatec es lo que deja. Lo que deja, el otro lo que aprende. Pero, o sea, también me gusta. O sea, también le vas agarrando el ritmo al negocio y te vas emocionando con... Además, te gustan los negocios más bien, ¿no? O sea, sí, me gustan los negocios. Me gusta la adrenalina, lo que por ejemplo, un día, ese que te lo conté hace rato, estaba yo solo en la oficina. Tenemos una oficina donde trabajan como 10 personas en Novatec. Y solamente estaba yo. No sé por qué. Y tocan la puerta de la empresa un cliente. Y esa adrenalina de vender, o sea, ese convencerlo de que el producto que tienes enfrente es el que necesita y al precio que tú se lo estás dando, está muy padre. Entonces, esa adrenalina, pues es lo que mucha gente llama para pues, saber que tu camino son los negocios, ¿no? Las ventas, claro. Te gustan las ventas, te gustan los negocios, ¿no? Oye, güey, perdón que te interrumpa. Si tú, imagínate que tú estás empezando un negocio, ¿qué son habilidades fundamentales que necesitas tener, o no necesitas tener, o que necesitas desarrollar, para poder sacar adelante? Dirías que sin duda una es ventas, me imagino. Sí, una de las ventas, otra es la capacidad de esperar. A ver. ¿Por qué? No todo sale como queremos, ni cuando queremos, ni como lo buscamos hacer. Por Tener ejemplo, paciencia. El tijuanense es un negocio de mucha paciencia que no debería ser así. Porque hemos crecido muy rápido, pero todavía nos cuesta cerrar las ventas con las empresas. Y eso desespera a cualquier socio. Sí. Porque invirtió dinero. Sí. Novatec pues es venta, pues es un flujo constante de efectivo. Y el IDE pues no es un negocio como tal cual, porque todo se reinvierte en la misma formación de los participantes, ¿no? Como, pues, como todas las cosas chingonas, ¿no? Que hace el IPADE. Hace promoción al IPADE. Sí, también, sí, ¿no? Estuvo aquí el que fue director del IPADE. Sí, lo vi, sí lo escuché. Ah, qué bueno, gracias, chao. Entonces, con eso yo creo que una persona necesita paciencia, necesita tener claridad de ideas. A veces es muy difícil. ¿Cómo que claridad? Trazar objetivos, como en el negocio, corto, mediano y largo plazo. Si no tienes un objetivo a largo plazo, por ejemplo, en el tijuanense, su objetivo a largo plazo, pon tú que son 10 años, es ser el periódico digital número 1 de México. Okay. Mediano plazo, ser el periódico digital número 1 de Baja California. Corto plazo, el de Tijuana, ¿no? Entonces vas trazando objetivos que te llevan a una meta con paciencia. La paciencia es una virtud que es muy difícil a veces de tener. Uh-huh. Luego, pues, ¿qué otra cosa? Pues, el querer vender, depende mucho del giro, ¿no? ¿Cuál crees que es tu mayor flaqueza como empresario? Primero no me considero empresario. Entonces, ¿qué te consideras, güey? No sé, o sea, se me hace una palabra muy grande. Sí, pero tienes 2 empresas. Sí, 3. Ah, sí, 3. Ahí está, güey. Pero, bueno, mi mayor flaqueza es la administración del tiempo y los recursos. Ok, ¿y cómo la contrarrestas? Primero, ¿cómo me di cuenta? Ah, ok, ¿cómo te diste Porque cuenta? uno cree que puede hacer todo. Sí. Y al final de cuentas tienes que darte tu cuenta que no puedes hacer tú todo solo. Sí. Eso es algo que le pasa mucho a la gente que emprende. Yo puedo hacer todo solo. Sí, no vas a poder. Ok, a lo mejor al principio sí, pero si quieres crecer, no puedes. Darte cuenta de tus capacidades hasta dónde llegan. Yo
siempre he sido muy mal administrador. Y me di cuenta en el IDE, en el Tijuanense y en Novatec. Soluciones. Contratas una administradora o administrador en Novatec. De dinero. De dinero y todas las cuentas las lleva esa persona. En el IDE, en la mesa directiva está la función de tesorero y el que lleva todo lo fiscal, pues para que todo lleve un orden. Y en el Tijuanense, pues contratas a alguien de ventas para que él lleve La contabilidad. también sus cuentas y sus ventas y lo que vaya cerrando, ¿no? Es muy importante porque la mayoría de los emprendimientos fracasan porque no se saben administrar. Entonces tú qué, güey, o sea, si no es tu fuerte, ¿qué dirías? Que te asocies con alguien que su fuerte sea la administración. O contratas a alguien. ¿Tú crees que en una carrera de administración aprendes a administrar verdaderamente? A ver, hay que aprender una diferencia muy clara. No es lo mismo administrar una empresa que dirigir una empresa. Ese fue un tema que tuve que platicar con mi hermano. A ver. Porque me reclamaba que, oye, mucho IDE, mucho IPADE, pero pues la administración, ¿qué onda? Yo le decía, oye, güey, pero es muy distinto administrar que dirigir. El que dirige, hay un profesor en el IPADE que se llama Ramón Ibarra que dice que los directores somos como el que maneja el volante de un carro, no el que arregla el carro. Pero si está roto, ¿qué pedo? ¿Cómo vas a manejar un coche que está roto? No, pues tienes a la gente que te arregle el carro, el coche, perdón, aquí dice un coche, ¿no? Sí. El coche. Pero el director, su función es la estrategia. Largo plazo, medio La plazo. estrategia de cómo vamos a vender más, cómo vamos a comprar más, vamos a adquirir deuda o no vamos a adquirir deuda, cómo vamos a pagar la nómina, hay recursos, vas con administración. Es distinto. El director no se tiene que meter tanto en la operación del día a día. Hay directores que sí lo hacemos, que nos gusta ya por el simple hecho del negocio meterte a vender y meterte así con los empleados, ¿no? Y aparte le metes, bueno, en mi caso, y con lo que he aprendido en el IDE, le metes una visión trascendente a la empresa, donde pones primero a la persona antes del negocio. Ok, eso es la parte fundamental del IPADE, ¿no? Es de lo que se trata. Sí, lo que se trata del IPADE. Pero lo que voy es que es distinto administrar a dirigir. Y es algo que no nos enseña, bueno, en mi caso nunca me enseñaron. Entonces el que administra es alguien que está en el día a día en el negocio, es un operativo. ¿Cuál sería el puesto de un administrador? Ese, O sea, pero, güey, ¿cómo se llama el puesto de administrador? administrador general. No, yo no O sea, sé que existía algo mete así. todos los movimientos, todo el dinero, todas las cuentas. Y el director es el que lleva la pauta Ok, de la empresa. ya. Con el administrador y con el director de operaciones. El director de operaciones es quien ve todo el día a día de todo el negocio. En todas las empresas, ¿no? Un director a veces puede tener dizque mucho tiempo libre porque pues, su chamba es estratega. Yo me adjudico la chamba de la publicidad, entonces me mantiene un poquito más ocupado. Claro. Oye, entonces, ¿tú para dónde crees que se dirija todo el tema de los... O sea, no, voy a replantear mis preguntas. ¿Conoces los NFTs, quiero suponer? ¿Qué opinión tienen? Pues mira, es un tema Perdón por cambiar tan rápidamente el tema, tan drásticamente de tema. pero quiero saber tu opinión. No me meto en ese tipo de giros porque los desconozco al 100%. O sea, sé las nociones básicas, pero no me quiero por ejemplo, tampoco invierto en... Te lo preguntaste en la mañana, ¿no? Sí, en acciones, sí, sí. No, o sea, si tuviera lana, ¿no? Ojalá. Si tuviera más lana, pues, no lo haría. Me gusta más el negocio del día a día, la chamba, La producción. la producción, el ver a los empleados, el platicar con ellos. ¿Cuál crees que es el propósito de una empresa? Ser rentable. O sea, Ser rentable. o sea, la lana, o sea, neta. Pero claramente no a cualquier costo, ¿no? Claro. O sea, hace poco escuché la entrevista de Ricardo Salinas Pliego, y justo Roberto Martínez le pregunta como, güey, ¿cuál crees que sea el propósito de una empresa? Y dice, 100% generar valor a los clientes y que sea rentable. Al costo pues, que sea. Y yo dije, no sé, güey. Digo, claramente Ricardo Salinas es una persona que por más exitosa que sea, dentro de lo que a mí me parece, su modelo de negocio es algo sumamente poco ético, porque te aprovechas de la debilidad de las personas, pero... Se llama usura. Usura, ¿neta? Sí, Desconocí. el aprovechar, o sea, hacer negocio de más Usurero, de ¿no? los pobres. Pero, tú crees que tú ves más bien la generación de empresas o el emprendimiento como una manera de crear empleo, y eso puede ser un fin en sí mismo, el generar empleo. O sea, tu pregunta es si... O sea, si crees que se pueda
sea, o sea, ver el emprendimiento, la empresa, sí que tenga como fin de generar, o sea, negocio, pero también cuidando mucho el tema del empleo. Es decir, tienes que ser capaz, chance no es una pregunta, es más como un comentario. Sí. Tienes que ser capaz de meterte menos dinero a los bolsillos y estar dispuesto a quedarte menos tú para que la gente que está a tu alrededor genere más. Tienes más. Empleados contentos con su trabajo, a ti te va a ir mejor como empresa. Y a veces al principio pues cuesta dinero eso. Uh-huh. Generar buenos puestos de trabajo con buena remuneración. Pero a la larga eso te va a generar a ti más dinero. Es una inversión a corto plazo para largo plazo. Yo soy de la teoría de que debemos apoyar y fomentar que los empleados crezcan profesionalmente. Que mejoren, que tengan más horizontes, tal vez. Que tengan más horizontes, que la barrera jefe-empleado no exista tanto. Yo antes, cuando tenía el tijuanense la primera vez, sí había una barrera muy porque no había... No sabías tanto. No había tanta noción. O sea, yo era el director del periódico y punto, y los demás ahí háganse bolas, yo me hago mis cosas y así, ¿no? Pero te das cuenta cuando empiezas a buscar el humanismo en la empresa, el ver que la empresa trasciende por sus personas, que el activo más importante que tiene una empresa no es el dinero, sino las personas que colaboran en ella. Tratas mejor a las personas, las ves de otra forma. Esa es la visión que enseña pues, el IPADE, la UP y el IDE, que son hermanitos, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo y vivo ese tipo de forma de hacer negocios. Hay gente que no, que es más lana por hacer lana, y está bien. Cada quien tiene su forma de hacer las cosas, ¿no? Pero yo soy muy, muy de la teoría de aventarte a emprender, a que la gente sueñe con cosas grandes. Yo tengo una frase que uso mucho y que se llama soñad y os quedaréis cortos. Soñad y os quedaréis cortos. Es una frase que utilizaba mucho un santo de la Iglesia Católica que se llama San José María Escrivá, que les decía a la gente que se atrevieran a soñar en cosas grandes, ¿no? Porque cuando se hagan realidad nos vamos a quedar cortos en lo que soñamos en su momento. Y eso ya lo he vivido en primera persona. O sea, yo nunca pensé que iba a tener un periódico impreso, que iba a estar en todos los Oxxos, que iba a estar... Empezó como un sueño. Pero no solamente soñar y quedarte en la nube de, tengo esta idea y... No, aterrízala y llévala a cabo. El IDE Tijuana. Yo me acuerdo que fui a Guadalajara, al IDE de Guadalajara, para que nos ayudaran para hacer el IDE. Y no decía el nombre de la persona, porque por respeto. Nos dijo muy claramente, en 2 meses y medio que ustedes quieren empezar el IDE en Tijuana, no lo van a lograr. No va a haber IDE en Tijuana porque no tienen la capacidad de hacerlo. Y eso pues te pica el orgullo, ¿no? Sí. Entonces nos regresamos a Tijuana, éramos 3 amigos, y nos empeñamos en que saliera el IDE. Y salió la primera generación muy bien. La segunda salió perfecta. La tercera nos fue muy bien. Y si yo veo hacia atrás, cuando estábamos empezando, nunca me hubiera imaginado que ese sueño, que era que el IDE funcionara en Tijuana, sea el reflejo de lo que es ahora, que nos vamos a ir a Barcelona a tomar un programa con el IES. Sí. Entonces, qué pedo. Qué chingón, ¿no? O sea, animar a la gente a que sueñe cosas que puedan hacer y que les guste, ¿no? Igual le pasó pues, con el Tijuana Novatec. Salud. Gracias. Entonces yo soy mucho de la frase de soñad y os quedaréis cortos. Y siempre la uso en las sesiones que doy en el IDE, de que la gente se atreva a soñar en cosas grandes. Porque nos hace falta gente soñadora que aterriza esas ideas. Por ejemplo, este podcast que estamos aquí grabando con sus complicaciones técnicas. Algún día vas a ver hacia atrás y vas a decir, no manches, güey. ¿Te acuerdas cuando grabábamos ahí, la chingada? Sí, güey, pero ahora tienes un estudio. O sea, anímate a soñar en grande para salir de la caja y ser inconforme, ¿no? Como el mismo podcast lo es. ¿Cómo definirás a un inconforme? Es una persona que se quiere salir del molde. Okay. O sea, porque hay unos moldes predeterminados de ciertas cosas. Un inconforme como tú, alguien que trata de romper ese molde y decir, a ver, yo puedo soñar en grande.
Y eso, o sea, se puede mezclar muy bien la frase que yo uso con... La frase que le robé a San José María con Va, tu va, muy, proyecto. va muy de la mano, ¿no? Va muy de la mano y aparte pues tenemos la misma formación, entonces también vamos por ese Sí, lado, el mismo ¿no? camino. Oye, sí, cabrón. Gracias por compartirnos toda esta sabiduría empresarial, chava. Me gustaría, no, primero que nada agradecerte. Antes de terminar, quiero tocar algunas preguntas, a lo mejor no necesariamente tan relacionadas con tu empresa o algo así, pero que quiero conocer tu respuesta. ¿Ok? Va, chava, ¿qué es algo que te emociona mucho en este momento? Que vamos a tomar un café después de esto. ¿Te has echado un café ahorita? Nos vamos a echar un café ahorita. Ok, güey, pero algo... Ah, ok, algo que me emocione. Sí, a nivel proyecto, a nivel... La cuarta generación del IDE, ¿Cuándo empieza? en septiembre, 3 de septiembre, en Tijuana. Ok, que es como... Son clases todos los sábados, ¿no? Todos los sábados, durante 6 meses, meto el caso. Tipo IPADE. Ujú. Qué chingón, güey. Esta ya te la pregunté, pero quiero otra respuesta. Si pudieras invitar a cenar a una persona viva, ¿a quién invitas? Viva. Viva. ¿Y qué le preguntarías? Buena esa. Una persona viva pudiera ser... Oye, fíjate que me interesaría mucho platicar con el presidente de México. ¿Por qué? Para entenderlo, güey, porque... O sea, buen plan... Sí, O sea, sí. no quiero sonar tendencioso políticamente, pero a veces como que se contradice, ¿no? O sea, objetivamente, Sí, sí, sí. sin meter tintes políticos, ¿no? Ya, ya. Me gustaría conocer su forma de ver las cosas. Ya, ok. ¿Qué le dirías a Chava de 18 años? Tienes 28, ¿no? 10 años menos. O sea, le diría que sueñe en grande, que sí lo puede hacer. Ah, pero... Muy bien, güey. Oye, ¿te gusta? Yo sé que te gusta leer. Y te iba a preguntar que cuál era tu libro favorito, pero... Se llama... Soñados quedaréis cortos. De Don Pedro Casiaro. De si Don no Pedro me equivoco. Casiaro, así es. Ok. ¿Algo que te gustaría hacer antes de que te mueras? O sea, como una cosa así rara o un qué. Sí, no sé, algo que dijeras, ok, esto no puedo, o sea, no me puedo morir sin haber hecho esto. Tipo, a mí me encantaría, la verdad, irme de mochilazo a Europa. Pues, güey, no sé, ponerme un presupuesto e irme de mochilazo. Eso es algo que me encantaría hacer, algo que antes de morir. Fíjate que nunca lo había pensado. No, te lo llevas de tarea, güey. Me leo de tarea. Ok, penúltima. Si pudieras tener la respuesta a cualquier pregunta, ¿qué preguntas haces? Como si tú Si pudieras, imagina, no sé, güey, preguntar... O sea, a mí me encantaría saber si hay vida fuera de este planeta. No tengo ni idea, no vas a ver. Bueno, quién sabe. Pero, o sea, si tú pudieras tener la respuesta a cualquier pregunta, ¿qué preguntarías? ¿Qué pudiera ser? Pues está buena la tuya, ¿eh? Pero pues es muy general. Sí, pero pues es algo que sé que no... O sea, güey, Dios me tiene que decir, oye, Simón, ¿no sabes? Pero me encantaría saberlo. Híjole. No sé, fíjate, o sea, no... Qué buenas preguntas haces, Rodo. No, pero algo que tengo que empezar a hacer es mandarlas antes para que la gente las piense. Pues sí, porque me agarras En curva, güey. en curva Sí, y... sí, güey. ¿Qué preguntaría que me gustaría saber la respuesta? El origen real del COVID, güey. Ah, güey, esa es una buena respuesta, ok. O sea, si fue el pinche murciélago o fue... ¿Tú qué piensas, güey? No sé, yo no quiero... No, pues digo, quiero saber qué piensas, ¿no? Pues que fue un descontrol en China, ¿no? Es como lo venden. Pero no, o sea, que no fue algo planeado, güey. No quiero pensar eso, güey. Pero no, ok, no lo piensas. O sea, no quiero... O sea, pudiera ser, ¿no? Pero Sí, sí. no creo. Estaremos de la chingada, ¿no? Sí, la neta que sí. También hay una pregunta que es, ¿qué escribirías en el cielo para que todos lo vieran? Y creo que sería soñad y os quedaréis cortos. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, o sea, porque esa es mi frase favorita y la que... Tratas de vivir día con día. Y es un modo de vida. 100%. Y también tengo otra frase que me gusta mucho y es la que tengo en mi Instagram. No me acuerdo, güey. Es ser feliz y hacer feliz a los demás. Está general, ¿no? Pero a ver, profundísimo. O sea, ser feliz es encontrar la plenitud de la vida a En nivel las cosas. personal. En mi caso, en lo ordinario, en las cosas más comunes de la tierra. Y con eso, ayudar a la gente a que encuentre la felicidad en su vida ordinaria. ¿Qué es la felicidad para ti, chaval? Esa era mi última pregunta. ¿Qué es la felicidad para mí? El saber que con mi trabajo estoy trascendiendo. Se puedes llegar al cielo. Así es. Lo quería decir más Sí, laicamente, sí. ¿no? Pero Bueno, pero sí, de que a través del trabajo ordinario me estoy ganando el cielo.
porque yo creo firmemente que Dios nos da una vocación a cada uno, y en mi caso es trabajar, y lo hago chambear, y me gusta chambear. A veces me canso y no me gusta tanto, pero creo que ahí es donde me puedo realizar como ser humano, donde puedo trascender y donde puedo ganar el cielo, que es una gran enseñanza de un santo de la iglesia. Último, ¿algún consejo que me quieras dar a mí, a un pupilo tuyo? ¿Un consejo práctico o un consejo... Vamos. ¿Tienes tu cama? Ah, gracias, güey. No, mames, ya está tendida, güey, ya la viste. Ah, cierto, eso es broma. Estábamos hablando de eso hace rato, hace ¿no? rato, sí. Eso no esos consejos no sirven para nada, ¿eh? Pero... Ok, güey. Perdón si alguien se ofende al escucharlo. Pero, bueno, o sea, sí sirven para un tipo de gente. Sí. Hay un público para todo, ¿no? El consejo es que no dejes de sonreír. Ok. Porque eres una persona muy alegre. Gracias. Y esa alegría se contagia. Entonces, ser feliz y hacer feliz a los demás. Ese es mi consejo. Ah, ok. Gracias, Chava. No, pues oye, muchas gracias, Chava. De verdad, muchas gracias por darte el tiempo. Gracias por la paciencia a pesar de los problemas. Que bueno, ahorita estamos empezando. Estoy todavía terminando de definir logísticas. Quiero cambiarme para allá enfrente y hacerlo bien. Espero para agosto ya tenerlo listo para el episodio 27, 28. Espero, aunque sea lo mínimo, güey, para evitar este tipo de temas de las cámaras. Gracias a todos por la paciencia. Echa, muchísimas gracias por estar por acá. Gracias por venir a la Ciudad de México a verme. No sabes cómo lo agradezco. Te quiero mucho, cabrón. No tienes idea de lo mucho que te admiro. Eres una persona verdaderamente inconforme. Eres una persona que vive el mensaje de este podcast, que vive el mensaje de la marca. Y no sé, eres una persona que admiro mucho. A lo mejor por eso nos quedamos muy bien. A lo mejor por eso, porque somos inconformes, es probable. Sí. Y nada, güey, muchísimas gracias. Y pues espero que este episodio debe ser el episodio número 26, una cosa así. Chance vienes en el episodio 150 y ya es algo completamente diferente. Ya un set acá. Sí, así el mamón y ya con patrocinado. Sí, el tijuanense, ¿no? El tijuanense, pues cuando quieras, güey. Yo necesito feria. Oye, pues nada, Chava, muchísimas gracias. Y gracias a ti. Pues ya está, ¿algún comentario final? Nada más. Órale. Que disfruten el podcast. Que disfruten, ya lo acabaron, ya lo disfrutaron. Eso, espero lo hayan disfrutado. Espero que lo hayan disfrutado, esa era la frase. Pues nada. Nos vemos.